Vayan registrando su asistencia, por favor. Creo que ya. Bueno, a ver dónde nos habíamos quedado. Equilibrio de óxido-reducción. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que oxidación era pérdida de electrones y reducción ganancia de electrones? Cuando lleguen al metabolismo 1, metabolismo 2, van a ver que oxidación es sustracción de hidrógeno y reducción, ganancia de hidrógeno. Y lo que vulgarmente se conoce como oxidación es combinación con el oxígeno cuando un hierro se herrumbra, por ejemplo, o pérdida de oxígeno cuando se le quita ese herrumbre. Eh, no, si para rematarla de lo mal que estoy voy y me resfrío, miren ustedes, más esa todavía. Y esperemos que sea resfrío, ¿no? Y que no sea otra cosa. Porque dicen que está la sexta ola, ¿no? ¿Escucharon eso? Así que más tarde voy a ir a hacerme la prueba, porque bingo, me agarro todo ahora, todo me agarro yo. Ya, así que van a disculpar si me escuchan mocosa de rato en rato. Ya. Entonces, ¿qué habíamos visto nosotros? Oxidación, pérdida de electrones, reducción, ganancia de electrones. Entonces, hay que, a ver, cuando se habla de reacciones redox, uno se oxida y el otro se reduce. Hay un flujo de electrones. Si ustedes buscan en un libro de física qué es corriente eléctrica, van a encontrar que corriente eléctrica es flujo de electrones. Por eso se necesita para que se transmita la corriente eléctrica un elemento o buen conductor, como pueden ser los metales y no así el plástico. Entonces, nosotros decimos en ese momento, bueno, entonces, y en las reacciones redox, ¿hay un flujo de electrones? Hay, pues un flujo de electrones. ¿Qué quiere decir eso? Entonces hay una corriente eléctrica. La corriente eléctrica en Santa Cruz se mide a 220 voltios. Bueno, entonces ustedes dicen, ¿habrá una corriente eléctrica tan grande aquí en estas reacciones redox? No, no hay tan grande, pero se da la corriente, se da un flujo de electrones que se mide también en voltaje. ¿Está bien? Las pilas que ustedes conocen, las pilas esas para cargar, para la radio, las pilas para su control de mando, del televisor, etcétera, llevan pilas adentro. Esas pilas, dentro de esas pilas, ¿qué es lo que hay? Hay compuestos químicos o reacciones redox.
que me generan corriente eléctrica. Por eso las pilas jamás ustedes las vayan a botar a la basura, porque son reacciones químicas, son compuestos químicos. Se las bota aparte en unos contenedores aparte para evitar la contaminación de las aguas que nosotros tomamos, porque la basura se entierra. Entonces, hecha esa aclaración, ustedes tienen que recordar que toda reacción redox tiene un flujo de electrones. Y de repente los químicos decidieron hacer una tabla y decir, bueno, si las reacciones redox tienen un flujo de electrones, midamos de cada semireacción el flujo de electrones. Y para eso tomaron como de referencia el electrodo de hidrógeno, cuyo valor le dieron 0. Muy bien. Entonces, todo lo que se enfrentaba al hidrógeno y salía un determinado voltaje correspondía a ese elemento y no al hidrógeno, porque al hidrógeno le dieron como referencia 0. Y esas son las tablas que manejamos. A ver si la tengo acá para que la vean. Hay diferentes tablas que se manejan, que no es necesario que ustedes se aprendan, sino a ustedes se les da las tablas. Miren, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver. Ahí están los diferentes potenciales de las semireacciones. Y esto es lo que a ustedes se les da. Este valor de tal a tal, ese valor. Ahora, ¿qué sucede? Que para que ustedes vean, este es potencial de oxidación, es decir, sin pasa a sin más 2, el potencial estándar de oxidación es 0,76. Y de repente usted dice, sí, pero es que yo no lo quiero como oxidación, yo lo quiero como reducción. Es decir, que vaya de sin más 2 a sin 0. Entonces, ¿cuál va a ser el valor si en las tablas o en las que yo tengo en casa o las que tengo en adquisición son de oxidación? Es el mismo valor, el potencial ahora estándar de reducción es el mismo valor, solamente que con signo cambiado. Es decir, si este era positivo, se hace negativo, y si este era negativo, este se hace positivo. Entonces, he ahí el hecho de que vamos a tener potenciales de oxidación en tabla y los puedo llevar a reducción, o al revés, potenciales de reducción y los puedo llevar a oxidación, es el mismo valor con signo contrario. ¿Qué otro detalle aparece aquí? Que a veces ustedes no se dan cuenta. Este es sub 0. Fíjense, ese es sub 0. ¿Qué dice? Que estos potenciales han sido determinados a pH 0, temperatura 25 grados centígrados, presión 1 atmósfera y concentración 1 molar. ¿Está bien? Entonces, E sub 0 quiere decir que estos potenciales de las tablas han sido determinados a pH 0, 25 grados centígrados, presión 1 atmósfera y concentración 1 molar. Pero de repente usted dirá, pero ¿y qué pasa si yo decido modificar ese E sub 0? Decido tener a pH diferente, a presión diferente, etcétera. Voy a utilizar lo que se llama la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst me permite calcular lo que se llama el potencial aparente. ¿Están entendiendo o repito?
¿Están entendiendo o repito algo? Hola. ¿Lo puedes repetir? Ya, vamos a repetir. Existen tablas de potenciales. Existen tablas de potenciales. Por ejemplo, calcio, que pasa calcio más 2, si está aumentando es un potencial de oxidación, ¿sí? Y la tabla me dice 287 voltios. Y esa tabla está dada en potenciales de oxidación, todos, digamos, otro me sale así. Usted dice, no, es que yo no lo necesito como oxidación, lo necesito que se reduzca, es decir, que vaya de calcio más 2 a calcio 0. Entonces, ese potencial ahora es de reducción. ¿Qué hago? Va a ser el mismo, solo con signo cambiado. Menos, ven que es menos 287. Ahora, si este hubiese sido negativo, el potencial de reducción hubiese sido positivo. Las tablas de potenciales se han obtenido en base al potencial de electrodo de hidrógeno, que era el que les hice hace un momento, que por asignación se le dio el valor de 0. Entonces, se medía en una celda, ahorita vamos a ver, me da espacio, me da espacio. Por ejemplo, se medía en unas celdas así. Espero que no me esté comiendo. Aquí va un electrodo, aquí va el otro electrodo, aquí va la solución y aquí va un voltímetro. ¿Qué es un voltímetro? ¿Conocen con lo que se mide la corriente eléctrica? Algunos de ustedes, si alguna vez han tenido un tester, lo que le llaman algunos, un tester que se acercan y dicen, por ejemplo, vamos a medir los polos de la batería, ¿no ves? Para ver cómo está su voltaje y empieza a moverse. Bueno, algo así parecido a eso. Resulta que se encontró, pongámosle que este calcio pasa calcio más 2, aquí pierde 2 electrones y pasan los electrones acá. Y este sería el electrodo de hidrógeno, es como una cosita así, que vale 0. Entonces, lo que marcaba acá, en este caso, del ejemplo era 287, y me decía que el calcio pasa calcio más 2 y tiene un voltaje de 287. Lo hicieron así en esas pilas, en esas celdas galvánicas, que se llaman celdas galvánicas, donde hay el flujo de electrones y me medía la corriente eléctrica que se podía generar. A este, que era el electrodo de hidrógeno, le dieron un potencial de 0. Entonces, así se elaboraron las tablas de potenciales, que pueden ser tablas de potenciales de oxidación o pueden ser de reducción, de oxidación o de reducción. Si usted tiene una tabla de oxidación donde, por ejemplo, vamos a poner otro que tengo acá, el aluminio pasa aluminio más 3, el potencial estándar de oxidación es 1.66, que no se ve. Me avisan si me estoy saliendo de tabla. Vamos a ver acá de pisar. El aluminio pasa aluminio más 3, potencial estándar de oxidación es 1.66 voltios. Se determinó mediante eso que acabo de borrar.
Se llaman celdas galvánicas. Se los voy a pasar el PowerPoint que, que tiene todas esas cosas para que lo lean. Además que en su práctico que les voy a subir también aparece también la teoría. Pero bueno, en este caso, si ustedes dicen esa tabla de aluminio, que pasa aluminio más 3, donde el aluminio más 3 pasa de 0 a más 3, el potencial de oxidación es 1,66 voltios, y te dice, bueno, pero es que yo no lo quiero de oxidación, yo quiero de reducción, que el aluminio pase a aluminio 0. Va a ser el mismo, solamente que con signo cambiado. Si este era positivo, este se hace negativo. Al revés, si esto hubiese sido negativo, este se hace positivo. ¿Está bien? Entonces, resulta que estas tablas de oxidación o tablas de potenciales que pueden estar en oxidación o reducción fueron determinadas bajo ciertas condiciones. ¿Está bien? No fue al azar, porque usted dice, tienen que haber condiciones de temperatura, de muchas cosas. Entonces, ¿cómo se determinó? Cuando el potencial es E sub 0, así aparece ese valor, eso quiere decir que esto fue determinado a presión 1 atmósfera, pH 0, temperatura 25 grados centígrados y concentración 1 molar. Si usted me dice, ¿será que si yo modifico uno de esos factores, el potencial sigue siendo el mismo? No, hay que calcular otro potencial. Y se va a calcular lo que se llama el potencial aparente. Ya no es sub 0, modifique pH, que es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a calcular nuevos potenciales cuando modifico el pH únicamente. Entonces ya no se va a llamar potencial estándar, porque el potencial estándar está bajo esas condiciones. Se va a llamar potencial aparente. Ah, si estos están en tabla, bajo estas condiciones, ¿de dónde saco el potencial aparente? Lo voy a tener que calcular lo que se llama la expresión de la ecuación de Nernst. ¿Cómo lo voy a poder calcular? Esto responde a una fórmula que me dice el potencial aparente va a ser igual a E sub 0 menos 0,0059 dividido la cantidad de electrones que están en juego por el logaritmo de una constante de equilibrio. Ahora, usted me dirá, ¿de dónde saco esto? ¿De dónde saco esto? Esto siempre es el mismo. Este va a ser el valor del estándar. ¿De dónde voy a sacar? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a aprender primero a sacar diferencias de potencial y de ahí vamos a la expresión de la ecuación de Nernst. ¿Está bien? ¿Ahora está mejor? ¿Sí? Bueno. En el práctico que les voy a subir hay hay una parte que dice igualar mediante el método ion-electrón. Eso es de colegio, eso lo van a hacer ustedes. Van a igualar mediante el método ion-electrón. Y después dice calcular la diferencia de potencial, la segunda parte, que es la que vamos a hacer en este momento. Calcular la diferencia potencial. ¿Cómo calculo el delta D? Que se supone que la diferencia de potencial, o esto, la diferencia de potencial es delta D, que si esto es mayor que 0, la reacción es espontánea. Si delta D es menor que 0, la reacción es no espontánea.
¿Cómo es eso? Dirá usted. Bueno, eso es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Está bien hasta ahí? Sí, está. Ya. Vamos entonces con el primer ejercicio. Dice, los potenciales de reducción estándar de los electrodos. Ejercicio 1. Les estoy dictando porque no lo tienen esto en plataforma. Mi ayudante se fue a rendir examen. Los potenciales de reducción, dice, estándar de los electrodos. Estaño más 2. ¿Qué pasa? Estaño 0 tiene potencial estándar menos 0,14 voltios. Plata más 1, ¿qué pasa? Plata 0 tiene un potencial estándar de 0,80 voltios. Dice potenciales de reducción, ¿no ves? De 2 a 0, de 1 a 0. Entonces, estos son de reducción los dos. Bueno, ahora, ¿qué es lo que me está pidiendo? ¿Cuál es el potencial estándar de la pila? Inciso A. ¿Cuál es el potencial estándar de la pila? Primero. B. ¿Cuál es el mejor agente oxidante y cuál es el mejor agente reductor? Eso lo vimos, ¿no? Es la clase anterior. El mejor agente oxidante es el que está con su valencia más alta o su estado de oxidación más alto y no le queda otra que reducirse. Y el agente reductor es el que está con su estado de oxidación más bajo y no le queda otra que oxidarse. Bueno, entonces me pide agente oxidante y agente reductor. Si me piden calcular la diferencia de potencial delta de E, quiere decir que yo tengo que plantear que uno se oxide y el otro se reduzca. No puedo plantear así los dos. Una reacción redox es que tiene un compuesto que se oxida y un compuesto que se reduce. Aquí hemos dicho, si delta de E es mayor que 0, quiere decir que la reacción ocurre, que es espontánea. ¿Cuál de los dos me conviene hacer la oxidación? Los dos son de reducción. ¿Cuál de los dos me conviene hacer la oxidación para que el potencial no se haga negativo? Para que no me salga un delta de E negativo. Si lo planteo como oxidación, ¿qué va a pasar? El signo se hace negativo. Y negativo y negativo va a ser un delta de E. Un ratito. ¿Que se oxida el primero, doctora? 0,14. Sí, el primero, efectivamente, perdón. Efectivamente, el primero me conviene darle vuelta. ¿Por qué? Porque se va a hacerse positivo y positivo más positivo me va a dar un delta de E mayor que 0. A ver, hagámoslo. Entonces, me conviene a que se haga de estaño 0 a estaño más 2, el potencial de oxidación, ahora estándar de oxidación va a ser 0,14. Le cambio el signo, ¿no ves? Entonces, ahora sí, se reduce y se oxida, los dos positivos, el delta de E es mayor que 0. Entonces, hagamos la semireacción. Estaño, ¿qué pasa? Estaño más 2 electrones, potencial estándar de oxidación 0,14 voltios. El otro lo dejo como está porque yo necesito en toda reacción redox que uno se oxide y el otro se reduzca. Entonces, delta de E va a ser 4,9, es decir, positivo mayor que 0. ¿Qué me queda aquí? ¿No me salió de pizarra? Que esto lo tengo que multiplicar por 2, no se olviden, electrones perdidos igual que electrones ganados. Estaño más plata más 1, 2,
me va a dar estaño más 2 de plata, 0. Listo. Esa es la respuesta del inciso A. ¿Cuál es la diferencia de potencial? 0,94. Mayor que 0. Siempre lo voy a plantear mayor que 0, a no ser que el ejercicio me diga lo contrario. En este caso no, me dice calcule nomás el delta de E. Lo calculo el delta de E teniendo en cuenta estos potenciales. ¿Está bien? Repito algo. Una reacción redox tiene Doctora, uno que disculpe, esa parte de sí, aquí donde empieza a simplificar. De la E, ¿qué letras está debajo? De donde está plata al ladito más electrón, creo que dice, ¿no ve? Hay una rayita. acá Sí, esa parte no he entendido. es 1, Pero- es ¿Ah, un, uno? es un electrón, porque pierde un electrón. Como pierde un electrón, lo multiplico por 2 para electrones perdidos igual que electrones ganados. Pierde un electrón, por favor, porque aquí para pasar de 1 a 0, ¿cuánto es? Es un electrón. Para pasar de 0 a 2, ¿cuánto es? 2 electrones. ¿Está bien? Y aquí es Sí, doctora, 2. gracias. Ya. Ya, Y pues. aquí es 2. Y aquí es 2. ¿Cómo dijo doctora? ¿Puedes repetir la última parte? Por ¿Esto? favor. Bien. Ya. Para, a ver, toda reacción redox tiene uno que se oxida y otro que se reduce. Sí o sí. Si no, no es redox. Redox significa oxidación y reducción o reducción y oxidación, si quieren verlo. Aquí los dos que tengo son de reducción. Entonces tengo que plantear sí o sí que uno de los dos se haga de oxidación. No me queda otra. ¿Cuándo? ¿Cuándo yo me voy a dar cuenta cuál de los dos voy a darle vuelta? Porque alguno de ustedes estará pensando, ¿y por qué le dio vuelta a este? ¿Por qué no le da vuelta a este otro? Y lo hace de plata 0 a plata más 1. Por lo siguiente, porque el delta de E tiene que ser mayor que 0 para que una reacción se produzca espontáneamente. Si yo lo pongo delta de E menor que 0, estoy diciendo la reacción está mal planteada. Solo se hace eso a no ser que el ejercicio me pida y me dice plantee que la reacción no ocurre. Entonces usted lo hace negativo. Para que la reacción se haga positiva, ¿qué tengo que hacer? Darle vuelta a este. No me conviene este otro, porque si no va a ser menos 0,80. Con menos 0,14, la sumatoria de los negativos se hace negativo y acá va a ser menor que 0. Me conviene entonces que el zinc o el estaño pase a estaño más 2, potencial de oxidación, este era negativo, pasa a positivo. Planteo las reacciones y digo estaño más 2 electrones, de acá a acá ha perdido 2 electrones, el potencial de oxidación 0,14. Plata más 1, plata 0, ¿cuántos electrones pierde? 1, porque ha pasado de más 1 a 0. ¿Cuántos electrones? 1. El potencial de reducción, 0,80. Ese lo dejo nomás como está. Al que lo cambié fue al primero. Entonces hago la semireacción redox. Electrones perdidos tienen que ser igual que electrones ganados. En este caso es 1 y acá 2, entonces esto lo multiplico por 2. 2 por 1, 2 se pierde. 2 por 1, 2 y 2 por 1, 2. Estaño queda así y estaño más 2. Me voy aquí. Potenciales de oxidación 0,14, potenciales de reducción 0,80, sumo los dos y me da 0,94, mayor que 0. Entonces, este se oxida y este se reduce. Entonces, ¿cuál va a ser el mejor agente oxidante y cuál va a ser el mejor agente reductor? Entre esto y esto. ¿Qué era el agente oxidante? ¿Qué es el agente oxidante? Hace ratito lo acabo de decir, hace 10 minutos atrás. ¿Qué es el agente oxidante?
¿Ah? El que puede perder electrones. Claro. Agente oxidante es el que se reduce. Agente oxidante es el que se reduce y agente reductor es el que se oxida. Entonces, ¿cuál es entre estos dos? ¿Cuál va a ser el agente oxidante? Agente oxidante. Y este, o aquí si quieren, agente, el que se reduce es el agente oxidante y el que se oxida el agente reductor. ¿Está bien? Bueno, listo. Vamos a hacer el otro para seguir afianzando conocimiento. Ejercicio 2. Teniendo en cuenta, dice, teniendo en cuenta el par de electrodos, hierro más 2, que pasa a hierro nomás. ¿Qué va a ser este potencial de oxidación o de reducción? ¿Ah? Si pasa de 2 a 0, ¿es de oxidación o de reducción? Reducción. Reducción. De plata 1 a plata 0, igual los dos son de reducción. Reducción, reducción. Este era 0,80. Bueno, calcular, dice, teniendo en cuenta el par de electrodos, perdón, calcular el potencial de la pila o el delta de E. Listo, a ver ustedes ese, similar al anterior. Doctora, ¿Sí? Sí, lo escucho. ¿puedes repetir la última pregunta? Calcular el potencial estándar de la pila. Calcular el potencial estándar de la pila. ¿Qué haríamos? Lo que se cambia sería de hierro, ¿no, doctora? Lo que cambiamos Ajá, del hierro, perfecto. No. ¿Listo? Entonces, como decía su compañera, hay que cambiar el primero. Es decir, a este que se convierta de hierro 0, que pasa a hierro más 2, potencial ahora va a ser de oxidación 0,44 voltios. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque si no, no puedo hacer la reacción redox. La reacción redox o la diferencia de potencial me mide cuando una reacción se oxida y otro se reduce. Y en este caso tengo que plantearlo que el delta D sea mayor que 0. Entonces yo digo, de hierro 0 pasa a hierro más 2 electrones. Potencial estándar de oxidación 0,44 voltios. Vamos el otro. El otro queda así. Hay 0. Más un electrón. Este está perdiendo 1 y este está ganando 2, ¿no ves? Potencial estándar de reducción 0,80 voltios. Finalmente, este multiplico por 2, 2 con 2 se va y me queda hierro 0 más 2 de plata 1, hierro más 2 más 2 de plata. Delta D.
412.1. Así no. Voltio. Efectivamente mayor que 0. Nuevamente, ¿quién se está oxidando? El hierro. ¿Quién se está reduciendo? La plata. Y si me dirían cuál es el mejor agente oxidante y el mejor agente reductor, ¿qué pondrían ustedes? ¿Ah? El oxidante sería plata. Oxidante es el que se reduce y reductor es el que se oxida. Plata sería el reductor de la ¿no? Ajá. La plata es el agente oxidante. El agente oxidante es el que se reduce y el agente reductor es el que se oxida. No se olviden de eso y no hay más. Ahora el ejercicio 3. Miren ustedes, me dice más bien que yo planteé, este es mayor que 0, ¿no ve? Si es mayor que 0. Cuando yo planteo delta D mayor que 0, quiere decir que la reacción ocurre. Cuando yo planteo el delta D menor que 0, quiere decir que la reacción, cuando es menor que 0, la reacción no ocurre. Y eso es lo que me pide este ejercicio. Ya, borro ese. Borro este. 3. Doctores, disculpe, tengo una Sí, duda. sí, sí. ¿Cómo se llama? Cuando es mayor a 0, quiere decir que es una reacción espontánea, ¿no? Y cuando es menor Espontánea, que ¿qué 0, ocurre? es una reacción no es espontánea, ¿no ve? No, es una reacción espontánea que está ocurriendo. Y cuando es menor que 0, no ocurre, que es la que vamos a hacer ahorita. Es que no ocurre, es no espontánea. ¿Está bien? Delta D mayor que 0 es una reacción espontánea. Delta D menor que 0 es que no ocurre, la reacción es no espontánea. Ya, gracias, doctora. Ya, ahorita vamos a hacer una de esas. Dice, dado los pares calcio más 2, potencial estándar, 2.87 voltios. Hierro, ¿qué pasa? A hierro más 2. Potencial estándar, 0.44 voltios. Dice, demuestre mediante cálculo de potenciales que el ion calcio más 2 no oxida al hierro. Demuestre mediante cálculo de potenciales que el ion calcio más 2 no oxida al hierro. ¿Está bien? Ambos potenciales de aquí, ¿de qué son? ¿De oxidación o de reducción estos potenciales? ¿Ah? Oxidación. De oxidación. Ambos potenciales ya son de oxidación. Tenemos que plantear que uno sea de reducción, ¿no? Entonces ustedes me dirán, sí, pues démosle vuelta al segundo para que sea positivo. Pero aquí hay una consigna. Me dice, demuestre mediante cálculo que el calcio más 2 no oxida al hierro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A darle vuelta a este y plantear calcio más 2, que pasa calcio 0, más 2 electrones, potencial estándar de reducción es menos 2,87 voltios. Este lo dejo así, más 2 electrones, potencial de oxidación
0,44. Más de uno me está diciendo, ¿y por qué lo está haciendo así? ¿Acaso no era que el delta E? Pero acá me dice el ejercicio. Demuestre mediante cálculos que el ion calcio más 2 no oxida al hierro. Y efectivamente, ¿por qué? Porque el delta D me sale menos, tengo que hacer la diferencia, 3, 4, ¿sí? voltios, menor que 0. Bueno, este 2 se va con ese 2 y me queda calcio más 2. Ay, el resfrío fatal. Entonces, fíjense ustedes, de que efectivamente, acá dice, ¿qué me está pidiendo? Que yo coloque que no se da la reacción esta. ¿Y qué hemos dicho? Cuando no se da la reacción, el delta de E tiene que ser menor que 0. Es decir, la reacción es no espontánea. Cuando es mayor que 0, cuando esto me sale mayor que 0, la reacción es espontánea. Si no me hubiesen dado esta consigna, por ejemplo, ¿cuál me hubiese convenido darle vuelta? A este, ¿no ves? Y no al primero, porque se hace negativo. Si yo hacía hierro más 2 que pasa a hierro 0, este se hacía negativo y acá me iba a salir mayor que 0. Pero en este caso la consigna es diferente. Me dice que demuestre que el ion calcio más 2 no oxida al hierro. Y efectivamente no lo oxida. ¿Por qué? Porque la reacción me da negativa. Ese es 2, ¿no? No es 2,43 voltios. ¿Listo? Ya aprendimos a sacar la diferencia de potenciales. ¿Cuál sería? Ah, bueno, acá no puedo decir cuál es el mejor agente oxidante y el mejor agente reductor, porque está mal, ¿no es? Porque me dice que demuestre que la reacción así no ocurre. ¿Listo? ¿Alguna duda? De todas formas, en su práctico se va a subir otro. Bueno, uno nomás creo que es diferente del que les estoy dando. Para que plantee. Vamos ahora a la famosa ecuación de Nernst. Ya sabemos sacar diferencia de potencial, bien sencillito, no hay mucha vuelta que darle. Ahora, ¿qué hemos dicho que es la ecuación, la expresión de la ecuación de Nernst? Me sirve para calcular potencial aparente. Es el E sub 0 menos 0,059 dividido entre n por logaritmo de la constante de equilibrio. Muy bien, planteemos entonces cómo yo haría. Dice la consigna, expresar la ecuación de Nernst para los siguientes ejercicios. Expresar la ecuación de Nernst para los siguientes ejercicios. Y dice acuoso. Y aquí arsénico sólido. Potencial estándar. 0,20 voltios. Entonces, el ácido ortoarsénico, ¿qué pasa? Arsénico. Acuoso es, entre paréntesis, acuoso. Acuoso. Entonces, esta es la expresión de la ecuación de Nernst. Y me dice que esto lo lleve a expresión de la ecuación de Nernst. Para hacer la expresión de la ecuación de Nernst, lo primero que tengo que hacer es igualar mediante el método ion-electrón. Sí o sí, chicos. Sí o sí. Aquí va, si usted lo aprendió de una forma en colegio, déjelo así, igual vamos a llegar a lo mismo. Si usted lo aprendió de otra forma, bueno. Ya. Para igualar mediante el método ion-electrón, los oxígenos se igualan con agua.
del lado que falta. ¿Cuántos oxígenos me faltan? De este lado, 3. Y del otro lado coloco protones en relación a lo que me falta. 3 por 2, 6, pero yo acá tengo 3. Entonces solamente le aumento 3 protones. Entonces, igualamos masa, porque en el método de un electrón se iguala masa y se iguala carga. A ver, igualamos masa, un arsénico. 3 oxígenos, 3 oxígenos. 6 hidrógenos, 3 y 3, 6. Listo, igualamos masa. Para igualar carga, de este lado no hay nada de carga y de este lado hay 3 cargas positivas. La carga se iguala con electrones y los electrones son negativos. En este caso, para que sea igual, aquí no hay nada de carga. Aquí no hay nada, 0 carga, pero aquí hay 3 cargas positivas. ¿Cuántos electrones debería colocar para que de ambos lados se haga negativo? Del lado izquierdo 3 electrones, doctora. Perfecto, del lado izquierdo 3 electrones, porque cada electrón es negativo, entonces más 3 electrones. Listo. Entonces yo tengo mi ecuación de Nernst igualado en carga y en masa. ¿Listo? De este lado no hay carga, 3 negativos anulan 3 positivos, aquí no hay carga. Entonces, ¿cuál va a ser la expresión de la ecuación de Nernst? La constante de equilibrio es igual que siempre. ¿Cómo sería, a ver, la constante de equilibrio de esto? No van sólido, no va agua, como todo equilibrio, como hacíamos los equilibrios en química general. Entonces, potencial estándar 0,20 menos 0,059. ¿Cuántos electrones están en juego? 3. Por logaritmo de la constante de equilibrio. Este sólido no va, ¿no ves? Los sólidos no van. Va el agua, no va agua también, yo estoy igual. No va agua, en la constante de equilibrio no va agua, va a ser 1 dividido, ¿qué? Si va el ácido por la concentración de protones elevado al cubo. Listo. 1, esto es producto sobre reactivo en la constante de equilibrio. En la constante de equilibrio no van sólidos, esto es sólido y no va agua. Entonces, ¿qué me queda? 1 dividido abajo por esto, que es acuoso, si va y van los protones elevado al cubo. Listo, esa es la expresión de la ecuación de Nernst de esa semireacción. Nada más, no se hace más nada. Estamos yendo paso a paso. Vamos a hacer el otro. ¿Se entiende o repito algo antes que borre? Doctora, ¿será que lo puede repetir de nuevo donde él ¿Cuál? puso el número 1? Ah, la constante de equilibrio. Sí, por favor. ¿Por qué puse 1? ¿Cuál? Hagan de cuenta que no va a ir ahí. ¿Cuál sería, cómo escribirían la constante de equilibrio de esa reacción? De esta reacción. ¿Cómo escriben la constante de equilibrio de esta reacción química general? Van los solo en una expresión de equilibrio. ¿Va sólido? En una expresión de equilibrio. ¿Va sólido? ¿Va agua? Hola. No. No va, pues. Entonces no puede ir esto y no puede ir eso. Por eso le puse 1. Dividido. Va este compuesto acuoso, va la concentración del ácido ortoacénico. Va los protones, sí. Los protones 3 se convierten en coeficiente. Ahí está. Y no va más nada.
Es como todo equilibrio, eso que les hacían hacer en química general, esas constantes de equilibrio, que si es gas le ponen presión y no sé qué más, exactamente lo mismo acá. Logaritmo de la constante de equilibrio de esta semirreacción. A ver, hagamos otro. Borro. Dejemos la ecuación de Nera ahí. Porque lo único que hay que hacer es expresar la ecuación de Nernst. N. Ya. Inciso B. Una cosa. Listo. Bueno, igualemos masa, igualemos carga mediante el método de ion-electrón. Bueno, ese es sólido y este es acuoso sobre el nivel Listo. ¿Con qué igualo lo 3, 4? ¿Con qué igualo? El oxígeno lo igualo con agua. ¿Dónde me falta? De este lado. De este lado, ¿cuántos protones? 2 y 2, 4 protones. Aquí hay una carga negativa. Listo. Entonces, de este lado no hay carga, 0, y de este lado hay 3 cargas positivas. ¿De qué lado aumento los electrones? ¿De la derecha o la izquierda? ¿Y cuántos electrones? Izquierda, 3 electrones. ¿Izquierda o derecha? 3 electrones. 3 electrones. 3 electrones, efectivamente. Que si ustedes se acuerdan, digamos, y dicen el estado de oxidación acá es +4 y acá pasa 7 y hay 3 electrones en juego, bueno, algunos así hacen la igualación del método ion-electrón. Dice, acá está su su estado de oxidación con 4, ¿no ves? Y aquí está con 7. Hay 3 electrones en juego y lo colocan, pero eso hay que acordarse sí o sí de lo que ustedes decían, las valencias, ¿no ves? Manganeso, +1, +3, +4, +5, +7, bueno, hay que acordarse. Si no, lo hace así. Listo, 3 negativos, 3 positivos, se va. Yo se los dejo de la mejor forma que ustedes sepan. La expresión de la ecuación de Nernst. Potencial estándar, no se los di, el potencial estándar menos 1,69 voltios. Ya, menos, no conservo el signo, ¿han visto? Menos 0,059. ¿Cuántos electrones están en juego? 3. Logaritmo de concentración de protones elevada a la cuarta. Esto es concentración de permanganato, que es acuoso. Ahí eso no está elevado a nada, ¿no es? Dividido nada, ahí nomás queda. ¿Por qué? Porque esto es sólido y esto es agua. Sólido y agua no va, entonces queda ahí nomás. Entonces la expresión de la ecuación de Nernst es esa. Menos 1,69 menos 0,059 dividido los electrones que están en juego, 3, por logaritmo de una constante de equilibrio. ¿Cuál constante de equilibrio? De esta semirreacción. Concentración de protones elevada a la cuarta por permanganato acuoso. Esto es sólido y esto es agua. En las expresiones de las constantes de equilibrio no va sólido y no va agua. ¿Se acuerdan? ¿Está bien? ¿Alguna duda? Doctor, y una consulta, y para sacar los valores del logaritmo más hidrógeno elevado a la cuarta, de eso, ¿tenemos que calcular o nos va a dar en el momento de resolver los No, ejercicios? pues eso cuando ya lleguemos a variación del potencial, ahorita estamos yendo paso a paso, Ah, ya. variación del potencial por efecto del pH, ahí vamos a tener que meter esos valores y elevar a la cuarta y todo lo demás. Ya, Estamos gracias, doctor. sumando, ya. Listo, inciso C.
Ya, vamos a hacer el último. Ya es hora, creo, ¿no? Estoy preocupada porque mañana nos han citado una reunión, chicos, para ver pues lo de la fecha de exámenes. Parece que vamos a empezar el 15 nomás, no sé cuándo. Si es el 15 ya nos está pisando el tiempo. Imagínense ustedes. Y nosotros recién hemos terminado de rendir el primer parcial. Pero ha sido pues por el paro, no ha sido nuestra culpa. Así que ya. Potencial estándar menos 1.18 voltios. Listo, hagamos la expresión de NER para esta ecuación. Los oxígenos se igualan con agua. Aquí hay 3, aquí hay 2. Una molécula de agua. Los hidrógenos se igualan con protones, más 2 protones. ¿Está bien? Sí. Entonces, ahora, está todo igualado, ¿no? A ver, 2 y 1, 3, 2, está todo igualado. Ahora los electrones. De este lado, yo tengo dos cargas positivas anuladas con una, me queda una carga positiva. Y de este lado, una carga negativa. ¿Dónde van los electrones y cuánto? ¿Dónde van los electrones y cuánto? Doctor, pero en el lado izquierdo hay dos, una carga positiva y una negativa. No sé, ¿Acá? no sé, ¿eso? Sí, acá, ajá. Claro, una carga negativa anula una positiva, me sobra una. O si no, lo más fácil, lo que usted está diciendo, ¿qué pasaría si yo le agrego de este lado 2 electrones? ¿Ya igualé o no? De este lado hay una carga negativa, ¿sí o no? Y de este lado, cuidado, ¿no? Es una, no es 3 por 1, no es 2 por 1, no. Todo esto es una. Todo eso es 1. Todo esto es 1. Ahora, si hubiera un 2 aquí, digo, hay 2 de esto. Es decir, hay 2 cargas negativas. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, 2 negativas anulan 2 positivas, me queda solo acá una carga negativa y acá una carga negativa. Y no es más. Potencial aparente va a ser potencial estándar menos 0,059 dividido 2 por logaritmo de. Esto es acuoso, no va agua, por concentración de protones elevado al cuadrado. Y no es más, esa es la expresión de la ecuación de NER. ¿Está bien? Método ion electrón, chicos, método ion electrón. Doctor, aquí lo puso de 2 electrones porque aquí en la primera reacción, aquí el cloro está trabajando con más 5 y aquí está trabajando con más 3, ¿no? Ajá, bien, Ya. si usted se acuerda Entonces de sería menos 5 2, aquí. ¿no? Perfecto. Ven que su compañera lo lo maneja mismo. de otra manera. Es lo mismo. Solo que hay que acordarse, como ustedes decían, las valencias, eso que le hacían repetir en colegio, ¿no ve? Que le decían las valencias. Si usted se acuerda, bueno, dice entonces, pues de aquí a acá, como dice su compañera, acá está de 5 y acá está de 3, son 2 electrones. 2 electrones. Listo.
Más fácil aún, pero si usted se acuerda las valencias, si usted no se acuerda, bueno, pues póngase a contar como yo. A ver, acá una carga negativa, otra carga negativa, y listo. Eso se los dejo a criterio de cada uno. Yo lo importante es que aquí me tiene que aparecer la cantidad de electrones, ya sea contando carguitas negativas o positivas o contando los estados de oxidación. Ven que llegamos a lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ya, Bueno, gracias, doctor. En la ecuación no se nada. ponen los dos electrones. ¿Dónde? ¿Acá? En ¿Acá? la Aquí. ecuación no se ponen los dos electrones. No, aquí Solo están los los. protones. Acá. En la Acá están constante los de electrones. No, es que aquí están los electrones. Ah, sí, sí, sí. Sí. ¿Lo ves? Aquí están los electrones. Sí. Ese 2 viene de acá. Y después como todo equilibrio, como todo equilibrio. Está bien. Listo, perfecto. ¿Alguna otra duda? Que esto lo vamos a utilizar sí o sí. Sí o sí lo vamos a utilizar. Nos guste o no nos guste, lo vamos a utilizar. De ahí entramos ya a lo que es factores que modifican el potencial, lo que decía su compañera, y no lo vamos aquí a poner valores, y eso es donde vamos a entrar, variación de potencial por efecto del pH. Y eso como sea, chicos, no se va a depender de qué me digan el día miércoles en la reunión, para ver cuándo empezamos exámenes, a ver pues si pasamos un sábado. Y yo que ando a media fuerza, que ahora más encima me resfrié, supuestamente resfrío. Ya me asustaron con eso de la sexta ola. Y yo como decía, me agarro un COVID ahora y no vivo para contarlo. Así que estoy revisando sus exámenes rapidingos para que les quede por lo menos sus exámenes revisados. Bueno, muchachos, ahí quedamos. Ya son las y 20, ya son las 11:33. Listo. Cualquier cosa, vayan, se los voy a subir entre mañana que llegue mi ayudante. Se lo subo hoy a la noche hasta mañana el práctico. Y el jueves continuamos. Ya terminé yo con biomolécula. Me faltaría con ustedes nomás. Eso me va a llevar a que voy a poder empezar a las 10:15 más o menos y quizás terminar 11:20 con mayor tiempo. Chao, chao, nos vemos. Se cuidan. Hola, doctora, muchas gracias. Chao, chao. No, muchas gracias. Recording stopped.